Pero bueno, también hay otro tipo de noticias. Hoy, pues, ¿quién no está hablando del caso Gertz Cuevas Morán? Y aquí nosotros lo podríamos titular como a modo de interrogación: ¿la muestra de la injusticia en México o una muestra de justicia? Fíjense que, no sé si ustedes ya hayan leído, pero por unanimidad, el Pleno de la Corte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló el día de hoy el auto de formal prisión por el supuesto homicidio doloso de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal general de la República, en contra de Alejandra Cuevas Morán, que fue dictado por la jueza 67 penal de la Ciudad de México, Marcela Ángeles Arrieta, y que fue confirmado en febrero de 2021 por el juez en funciones de magistrado Octavio Ceballos Orozco, y pues ya se ordenó su inmediata liberación. Ya hay algunas notas de prensa donde pues ya está abordando un coche diciendo que va a pedir al presidente que la proteja, y donde también dice pues palabras muy duras en contra del fiscal, diciendo que pues él lo hubiera tenido ahí sepultada con delitos fabricados. Hijo, fuerte, ¿no? Fuerte lo que están las deliberaciones ahí. Y también pues hay que decir que la señora Alejandra Cuevas Morán está presa desde octubre de 2020 en la cárcel femenil de Santa Marta, Catitla. La Suprema Corte también canceló la orden de aprehensión en contra de su mamá, Laura Morán Servín, que fue pareja sentimental de Federico Gertz Manero durante 52 años. De estos 52 años, alrededor de 40 vivieron ellos dos juntos. La Suprema Corte de Justicia ordenó cancelar la orden de aprehensión librada en octubre de 2020 y pues concluyó que Laura Morán pues sí hizo esfuerzos por preservar la salud de su pareja, por lo que no existió la omisión de cuidado que se le imputó, como lo vamos a ver un poco más adelante. El fiscal Gertz Manero estaba por ahí, duro y duro, de que ellas habían sido las culpables de que su hermano hubiera fallecido. El hecho es que en la sentencia, aquí les voy a leer algunos párrafos pequeños, para que, digamos, donde contiene la parte medular, pues ahora sí que de la resolución, menciona que la expectativa de procuración de cuidado resulta desmedida. No es razonable esperar, por un lado, que una mujer sin conocimientos en una profesión tan especializada como la medicina se conduzca como si tuviese habilidades excepcionales para evitar la muerte de una persona gravemente enferma. Por otra parte, se ignora la posible negligencia de hombres que fungieron como cuidadores y médicos del enfermo. En otra parte, señala la sentencia que si bien hay indicios claros que Federico Gertz no recibió el cuidado necesario por las condiciones de deterioro en las que ingresó al hospital en agosto de 2015, este descuido no se puede atribuir a Morán Servín, era Laura Morán Servín, quien ya tenía en ese entonces 88 años y había buscado ayuda especializada para atenderlo en su casa. Ahí, por ejemplo, el ministro Javier Lainez mencionó que el asunto pues, era sencillo porque no existió el cuerpo del delito, porque Laura Morán a los 88 años no podía ser garante de la salud de Federico Gertz para fines de un caso penal. Por su parte, las ministras Yasmín Esquivel la ministra Yasmín Esquivel y los ministros Jorge Pardo y Luis María Aguilar pues concordaron en que Morán Servín sí podía ser vista como garante en su carácter de concubina, pero que esa obligación estaba matizada por su edad avanzada y que no hay pruebas de que ella ocasionó el deceso, sino que al contrario hizo lo que pudo para ayudar a su pareja. Otra ministra, Loreta Ortiz, mencionó que de acuerdo con sus posibilidades, Laura Morán le procuró atenciones y cuidados a través de personal técnicamente preparado, dice, y estos son suficientes para sostener que no existe en el caso una omisión impropia. Dos ministros más, uno de ellos el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar. Aquí, pues, ya se defendió de lo que ya sabemos de las presiones que se tenían, o aparentemente se tenían, desde la Fiscalía General de la República. Mencionó que de haber alguna responsabilidad pudiera ser de los médicos, del personal de enfermería, y que eso no se podía determinar aquí. Más adelante mencionó que ellos habían actuado con completa autonomía. Y el proyecto que pues, le tocó elaborarlo al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, mencionaba en sus partes medulares también que la orden de aprehensión es inconstitucional porque implícitamente supone que la quejosa, como concubina de un hombre, estaba de alguna manera obligada a garantizar no solo la conservación de su salud, sino prácticamente la prolongación de su vida. Rechaza también el estereotipo de género de que las mujeres deben ser cuidadoras de los hombres
desde el nacimiento hasta la muerte. Y mencionaba por ahí en alguna parte que resulta inadmisible atribuir a la quejosa el estereotipo de cuidadora. También pues, señala que exigir a alguien evitar la muerte de un hombre en edad avanzada y con múltiples y complejos padecimientos, so pena de quedar privada de su libertad, pues como que es también inadmisible. En lo que toca la resolución para Alejandra, es decir, para la hija de Laura Morán, bastó aclarar que en derecho penal no existe la figura de garante accesoria que le imputó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y que pues avalaron los jueces locales. Aquí hay que recordar que así lo habían afirmado varios ministros cuando la Corte discutió este caso por primera vez el pasado 14 de marzo, es decir, pocos días antes, ¿no? Bueno, además, los ministros destacaron que Alejandra Cuevas no tenía calidad de garante de la salud y mucho menos de vida de Gertz Manero, que si se podía atribuir a su, que, perdón, lo que sí se podía atribuir en su carácter de madre, de concubina, perdón, a su mamá, porque pues aquí se puede decir que sin respaldo legal, la sala penal estimó que a la quejosa le correspondía evitar la muerte de Laura Oxiso, es decir, en condiciones, vamos a entrecomillarlo, normales, sí que tenía parte de esta responsabilidad, pero pues en la hija para nada, ¿no? Dice, pues ella lo único que hizo fue apoyar a su mamá cuando, cuando pues ella supuestamente se negó a suministrar a su concubino medicamentos y a que fuera trasladado a un hospital. Ahí para algunas personas aún queda la duda de si el fiscal estaba actuando bien, parece ser que hubo problemas cuando el fiscal llegó a ver a su hermano y pues entre que se tomaba o no la decisión de llevarlo o no al hospital y después entre ya una vez tomada la decisión que pues se permitiese llevarlo o no se permitiese llevarlo, ¿no? Ahí sí desconocemos hasta este momento pues cuál de las dos versiones pudieran ser las más acercadas o las más apegadas a lo que sucedió en aquel momento. Ahora pues se ha basado únicamente en las cuestiones que tienen que ver con las pruebas existentes y también pues con todos los datos que ha aportado el fiscal en términos de presión desde su puesto que tiene como fiscal general de la República, pues ahora sí, en contra de estas mujeres. Entonces, en algún otro momento del proyecto de este ministro, menciona que no hay prueba de que la peticionaria del amparo aceptara hacerse cargo del enfermo, ni de que ella fuera la que tomó las decisiones sobre sus cuidados. Dice, es más, al no cohabitar con el ahora Oxiso, resultaría inviable suponer que podía tener una custodia efectiva sobre aquel. Es decir, deslindan de responsabilidades a la hija, precisamente, de Laura Morán. ¿Quién era Federico Gertz Manero? Federico Gertz Manero era el hermano mayor del fiscal Alejandro Gertz. Ambos provienen de una familia alemana pues, que hizo fortuna ya en Veracruz y que posteriormente se fue a radicar a la Ciudad de México. Él era doctor en Derecho y maestro en Administración Pública. Fue socio fundador del Colegio de Contadores Públicos, del Instituto Mexicano de Contadores y también de la Barra Mexicana de Abogados. Según diversos medios, ganó mucho dinero como contador público, como abogado y como fiscalista. Hace unos años, también hay que comentarlo, que Federico Gertz Manero se vio involucrado en el caso de los Paradise Papers. Pero de las cosas que ahí se estuvieron relacionándolo con este caso, pues no se llegó, digamos, a fincar algún delito y entonces pues ya no continuó adelante ese proceso. Quedó, digamos, ahí como una sombra que pues, ya no se pudo corroborar que efectivamente había intervenido en actos delictuosos o no lo había hecho. Por su parte, ¿quién es Laura Morán? Laura Morán Servín. Pues bueno, tiene 95 años, fue acusada en 2015 precisamente por el fiscal Gertz Manero de homicidio doloso de concubino. Esto por omisión de cuidados, pues justamente de su pareja Federico Gertz. Bueno, Laura y Federico, como les comentaba hace rato, tuvieron una relación sentimental de 52 años, 40 de los cuales vivieron juntos. En la acusación, a Laura se le considera garante de la vida, como les decía, de su pareja, y Gertz, como comentábamos también acusó a su hija Laura, a la hija de Laura, perdón, que se llama Alejandra, de 68 años, por haber sido también omisa en los cuidados como garante accesoria. Esta figura de garante accesoria, pues no existe en los códigos penales. No hay un código que diga que una hija o un hijo, pues tiene que cuidar a la pareja de su papá, es decir, no necesariamente su mamá,
sino a su pareja del papá o de la mamá en este caso, ¿no? Hay que recordar que Federico Gertz no tuvo hijos con Laura Morán y que las hijas de Laura, entre las que se encuentra precisamente Alejandra, son de otra relación que ella había tenido previamente. Entonces, ¿cómo surgió esta acusación? Bueno, según Alejandro Gertz Manero, un día de agosto de 2015, Laura le llamó por teléfono y él fue a visitar a su hermano, que entonces tenía 82 años. Federico estaba en el domicilio que compartía con ella y, dice Alejandro Gertz, lo encontró en estado de abandono y sin atención médica. Allí obtuvo una orden judicial para llevárselo y pidió que se congelaran las cuentas bancarias de Federico, quien murió en un hospital un mes después, el 25 de septiembre de 2015. Es decir, aquí sí se habla de que hubo de que se obtuvo una orden judicial para llevárselo, pues, es decir, que ahí hubo problemas en el momento del traslado del hermano del fiscal, pues, a un hospital. Bueno, esos son los dichos de él. La causa de muerte, que atribuida precisamente al hermano del fiscal, fue una congestión visceral generalizada, producto de una neumonía y un choque séptico en la espalda. Tras la muerte de su hermano, Alejandro Gertz Manero, que en ese entonces era el rector de la Universidad de las Américas, presentó una denuncia formal por homicidio en contra de Laura Morán y su hija Alejandra Cuevas y las acusó de infringir el maltrato en contra de su hermano Federico, causando su muerte. Es decir, podríamos decir que palabras más, palabras menos, o en resumen, las acusa de que ellas lo dejaron morir al no haberle proporcionado los cuidados necesarios. Esto, recordemos, fue en 2015. Nos vamos a marzo de 2016 y la Procuraduría de la Ciudad de México declinó, es decir, dijo que no iba a iniciar acciones en contra de ambas mujeres. Estamos hablando de Laura Morán y de su hija Alejandra Cuevas. Pero 4 años después, y estamos hablando ya en 2020, cuando ya Alejandro Gertz Manero pues ya era fiscal general de la República, la Fiscalía Capitalina, de hecho hoy por ahí pues le echa también una pedrada a la Fiscalía General de la Ciudad de México, diciendo que pues va a dar un reconocimiento a la Fiscalía, o al Poder Judicial más bien, pero federal, no de la Ciudad de México, porque justamente en 2020 la Fiscalía y un juez penal revivieron sorpresivamente la acusación. El 2 de octubre de 2020, de ese año, la jueza 67 de lo penal ordenó detener a Alejandra, si era la hija de Laura, e inició un proceso en contra de Laura, si la mamá de Alejandra, quien pues no fue encarcelada debido a su edad. Y a la que sí encarcelaron en ese proceso fue precisamente Alejandra. Y bueno, ya llegamos más recientemente y de acuerdo con grabaciones filtradas de un telefonema, obviamente grabaciones de manera ilegal, eso fue el 4 de marzo pasado, estamos hablando de este mismo mes, esto entre el fiscal Gertz Manero y el subprocurador Juan Ramos, pues ya hay indicios para que pues pudiéramos preguntar, o por lo menos ciertas bases ya, de si el fiscal utilizó su cargo para promover las acusaciones que habían sido desechadas 4 años antes. En la llamada, Gertz Manero, entre una que otra grosería por ahí que suelta, él afirma que el ministro Alberto Pérez Dayán, que fue el que redactó el primer proyecto de sentencia, no cumplió lo prometido y también dijo, tenemos, ojo, y esto es lo importante, o esto es, digamos, lo que resalta en esta noticia, más allá de lo privado que pudiera haber en estos actores que tuvieron, pues, este pleito, vamos a llamarlo así, porque, bueno, estamos hablando del fiscal, que es justamente la máxima autoridad y que, pues, esto no tendría que haber sido, o él se tendría que haber, pues, excusado o renunciado para poder llevar a cabo el proceso del que estamos hablando, pero no lo hizo. Ahora sí que, de acuerdo a las evidencias que hay hasta ahora, pues ha sido juez y parte de este proceso. Bueno, entonces, en esa llamada se oye a Gertz Manero decir, tenemos a 3 o 4 ministros que nomás no se la van a dejar pasar. Es decir, el proyecto de Alberto Pérez Dayán. Entonces, pues al dar lectura a proyectos de sentencias supuestamente confidenciales, pues ahí la Corte se vio obligada también a difundir pues, un boletín reiterando su autonomía, como parece ser que lo ha demostrado el día de hoy. En esta trama también hay que recordar que están involucrados Julio Scherer Ibarra, el exconsejero jurídico de la presidencia, que ha señalado que el fiscal Gertz Manero le pidió solo un favor, así como si le hubiera dicho, yo solo te pido un favor, y que Julio Scherer se había negado a ello.
¿Cuál era ese favor? Impedir que su cuñada Laura Morán y su hija Alejandra Cuevas Morán obtuvieran un amparo por la acusación de homicidio de su hermano Federico Gertz Manero, de lo que él las acusa. Dice Julio Scherer, lo pidió el fiscal, sí, a sabiendas de que esto era un acto ilegal. Gertz Manero, a iniciativa del presidente López Obrador, fue elegido como fiscal general de la República por el Senado el 18 de enero de 2019 por 91 votos de todos los partidos políticos presentes en el país. Es decir, pues prácticamente por unanimidad de todos los sectores que hubo. Estamos hablando de, pues, si hay 124, 128 senadores y que hayan votado 91 por él, pues fue un porcentaje bastante alto, y más también que lo hayan sido por todos los partidos. Es decir, fue pues prácticamente un nombramiento sin impugnación. De hecho, muy poca gente estaba en contra de su nombramiento. Ahí, en aquel entonces, incluíamos a varias y varios de aquí de Rompimiento, y por supuesto al presidente de la República, que lo sigue apoyando, pero pues actualmente ha pasado de ser pues no sé, un activo muy grande para la 4T, pues a ser un lastre, ¿no? Muy, muy cierto, muy grande, por cierto, ¿no? Quise decir. Y pues ahí está, ¿no? Ahí está esa espina. Y como les decía hace unos momentos, ¿no? El que el fiscal general de la República, responsable máximo de la justicia en nuestro país, esté empeñado en acusar a alguien de un delito, por lo pronto inexistente, porque no existe la figura que le estaban achacando a Alejandra, ¿no? Pues para algunos es motivo suficiente de que ya tendría que ser removido. De acuerdo con las grabaciones filtradas de la conversación suya, también el haber tenido acceso a un proyecto de sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes que la defensa, pues también lo viera, es otra irregularidad muy grave, porque estamos hablando de, pues ahora sí que pues de conflicto de intereses, ¿no? Y de, pues, ¿cómo le podríamos llamar eso? Pues sí, ahora sí que, dijo, se me fue el nombre, a ver si al rato me acuerdo, pero sí tiene que ver con el abuso de poder en el cargo que está desempeñando, con el tráfico de influencias. Gracias, Jerónimo. Y también, ¿qué podríamos decir? Que el haberse encargado de presionar a varios ministros para votar a su favor, pues ahí tienen como el aceite 3 en 1, 3 irregularidades en un solo caso, que pues el fiscal está prácticamente siendo parte del mismo. Y una de las grandes críticas, además de esta que ya con este ya tiene, tendría que ser más que suficiente, pues hay que ver los otros aspectos que tiene atorados o que tiene aparentemente en un proceso de velocidad muy, muy lento. Me estoy refiriendo al caso de Lozoya y toda la trama que pudiera derivarse justamente de la corrupción en Pemex, el caso de Odebrecht, por supuesto el caso de Ayotzinapa, es decir, muchos temas pendientes que se tienen ahí en la Fiscalía General de la República. El hecho es que para Gertz Manero el día de hoy debe estar no muy bien, que digamos, debe haber sido un golpe muy, muy duro para él, porque estuvo durante 7 años usando todos los recursos a su alcance para perseguir pues, tanto a la mamá como a la hija, es decir, a Laura y a Alejandra, por la muerte de su hermano. Y en 2020, recordemos, cuando ya era titular de la Fiscalía, logró que justamente la local de aquí, de la Ciudad de México, presentara la acusación por homicidio contra ella y su hija, lo que fue avalado por el Tribunal Superior de Justicia, y que, pues él dijo, en algún momento, pues ya todo va súper bien. Peor para Gertz Manero, me parece, otra de las lecturas que estuvimos haciendo de las diversas declaraciones de los ministros, es el de Juan Luis González Alcántara, que él pidió reconocer a Morán, es decir, a Laura Morán, el carácter de víctima de violación de derechos humanos por parte del Estado mexicano, para que ella pueda acceder a mecanismos de reparación legalmente previstos. Es decir, otro golpe más, y cabe por el caso aquí de Gertz Manero y Morán. El ministro presidente Saldívar, pues hay que recordar que en noviembre pasado hizo suya la solicitud del fiscal Gertz Manero para traer estos amparos que habían estado promoviendo la defensa de Laura y de Alejandra. El ministro Saldívar destacó que gracias a dicha atracción, los asuntos se están resolviendo en solo 4 meses, ya que de haber seguido en tribunales inferiores, se hubieran prolongado por mucho más tiempo.
Y como le decía hace rato, en estas, bueno, mencionó Saldívar, en estas votaciones no ha habido ninguna incidencia ajena. Estamos votando con toda la libertad e independencia. Y déjenme acabar esta parte, porque bueno, en otro programa lo vamos a dedicar a todos los aspectos que se han estado vinculando con Gertz Manero, como es el caso pues de los fondos, de los recursos económicos que tiene, de la compra de casas, justamente en el número que está circulando en esta semana de la lista de proceso, le sacan otro reportaje de viviendas. Bueno, muchas cosas que el fiscal tendría que explicar en su momento y que tendría pues que ahora sí que hacer un deslinde de cómo se adquirieron muchas de estas propiedades, si fueron mediante, pues ahora sí que el rectorado que tuvo en la UDLA, por cierto también el litigio que no se ha resuelto aún, que ahí está también latente entre otros conflictos. Bueno, termino mencionando algunas cosas de Eduardo Huchín, este editorialista que pues va por distintos medios, también escribe en Reforma, hay que decirlo, y justamente de ahí saco algunos de sus extractos de lo que él mencionaba precisamente sobre este caso. Nos dice Huchín, el caso Gertz Cuevas ha mostrado las graves debilidades de la justicia que se imparten a lo largo y ancho de la nación. Venta de sentencias, tráfico de influencias, aplicación de criterios absurdos, consignas emitidas por los titulares de los tribunales superiores, sea por sí o acatando instrucciones del Poder Ejecutivo. Y aquí toda esta serie de cuestiones lo centraliza principalmente allá en la Ciudad de México, pero también menciona que esto pues, perfectamente puede pues, ahora sí que trasladarse a nivel nacional. Y luego menciona a Huchín, dice, ese modelo de justicia hiere a corrupción y es un freno a la vigencia de un pleno Estado de Derecho. En el caso capitalino, los vicios se perpetúan y representan una gran deuda de la izquierda que ha ganado la jefatura de gobierno durante un cuarto de siglo y ha tenido presencia trascendente en el poder legislativo. En el caso Gertz Cuevas, la actuación de la generalmente eficiente fiscal Ernestina Godoy resulta lamentable porque la suya, es decir, la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México, fue la instancia que llevó a la cárcel a Alejandra Cuevas. Por eso justamente mencionábamos que este caso es muy representativo, porque bien pudiéramos decir que a lo mejor estamos viendo un parteaguas que pudiera de aquí en adelante ser la diferencia entre miles y miles de casos que están ahí irresueltos. Ahí está pues Israel Vallarta, por ejemplo, muchos casos de personas que están en la cárcel con orden de aprehensión, pero sin sentencia, otros esperando ahí a ver qué sucede porque no tienen el suficiente dinero para pagar las mordidas. Y bueno, lo que ya sabemos, lo que hemos visto en películas y en documentales de estas series de justicia, de estas series de recursorios, en donde pues más que paradójicamente, como se llaman ahora los cerezos, los centros de readaptación social, parece ser que o frecuentemente son centros de readaptamiento de delincuencia organizada. ¿No les parece? Ojalá de veras que este sea uno de los primeros casos o el primero que veamos efectivamente la justicia pues va como tiene que ser, repartida en partes iguales para todos y que no solamente sea como las víboras que solo muerden a los que no llevan zapatos, es decir, a los que van descalzos. ¿No le parece?